Lambán ha creado una nueva fractura y una nueva brecha con todos los aragoneses. O desconoce la situación por la que están atravesando los aragoneses o no ha querido contarles la verdad. Hemos visto que este es el gobierno más caro para todos los aragoneses de la historia de Aragón y también el más ineficaz. Un gobierno que sigue hablando de anuncios, de propaganda, pero que en realidad lo que hace permanentemente es incumplir las promesas, incumplir esos anuncios. Se ha olvidado de los desempleados, se ha olvidado de las empresas que han tenido que echar la persiana, de los comerciantes, de las pymes, de la hostelería, de aquellas personas que están pendientes también de recibir una prestación. Se ha olvidado también de los más de 80.000 aragoneses que están en una situación de pobreza severa y en esas colas de hambre. Y tengo que decir que a todo ello, al final de su discurso, le ha dedicado poco más de un minuto. Se ha olvidado de decir que la factura de la luz ha subido, que la factura del gas cuesta más, que ha subido el precio de la gasolina, que ha subido el precio de la compra. De todo ello se ha olvidado Lambán. Y por eso decimos que ha creado una gran distancia y una gran fractura con la sociedad aragonesa. Frente a esa oferta de llevar a cabo una segunda estrategia, desde el Partido Popular le volvemos a decir al señor Lambán que este Gobierno no es de fiar. No podemos llevar a cabo ni sentarnos para una segunda estrategia cuando no ha cumplido con la primera y, como digo, no es de fiar. Creemos que este discurso sería muy difícil que el Gobierno Lambán se lo dirigiera a los aragoneses mirándoles a la cara. Porque si las cosas no van bien, la gente lo percibe y el Gobierno de Aragón no quieren verlo, es que tenemos un problema muy serio, cuya única solución es buscar una alternativa y cambiar de presidente.